Tour al CIF 2021, porque Chile sigue siendo escrito. Primer espejismo Bio Bio Visiones del Porvenir. Todos los sábados de abril, desde el 3 al 24 de este mismo mes. El día 3, la primera mesa, Ignición, encendiendo la llama. Día 10, la mesa 2, Bio Bio Fantástico. Día 17, la mesa 3, Más allá del faro. Día 24, la cuarta mesa, Autores destacados. Organiza ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Las voces ya empezaron a susurrar, se hacen escuchar en el viento. Pero la Llorona y el Huecube quieren hacerlos callar con sus lamentos y chillidos. Sin embargo, nadie está aún seguro. Algunos valientes se enfrentarán a ellos y sus nombres serán recordados en la historia. Jorge García, Francisco Pino, Ariel Grandón, Jorge Vivanco, Claudio Montoya. Los liderará Jorge Sangüesa en la segunda mesa de Bio Bio Fantástico. Primer espejismo Visiones del Porvenir, Tour al CIF 2021. ¿Qué tal todos? Vamos a esperar que se conecten. Ahí aparece que estamos todos los tripulantes de esta emocionante mesa. Primero que nada, quiero dar un saludo general a todos, todas y todes los que nos estén viendo. Una bienvenida a Bio Bio Fantástica, esto que va a ser la segunda mesa del primer espejismo Bio Bio 2021, donde vamos a discutir la coexistencia de la literatura y el audiovisual aquí en la región del Biobío. Queremos recordar también que Espejismos, Visiones del Porvenir, es el circuito literario nacional que está organizando el CIF mediante un tour en el que se va a ir recorriendo cada una de las regiones de nuestro país para que cada una dé a conocer su propio espejismo mediante charlas y actividades. También recordarles que tomamos el nombre Espejismos en honor a uno de los textos más antiguos de la ciencia ficción chilena. Me dicen por interno que el nombre es Una visión del porvenir o El espejo del mundo en el año 1975, de Benjamin Talman. Por último, me gustaría también recordarles que ALCIF, la Asociación Chilena de Ciencia Ficción y Fantasía, es una plataforma comunitaria que se encarga en lo particular de la ciencia ficción y en lo general de la literatura fantástica con miembros nacionales e internacionales. Luego de esta extensa introducción, me voy a presentar. Mi nombre es Jorge Sangüesa Bastías, soy realizador audiovisual y escritor, autor de la novela alternativa Sociedad Anónima, publicada por Aurea Ediciones, oriundo de Talcahuano, y tengo el honor de ser el moderador de esta mesa que, como ya les dije, viene bastante emocionante. Voy a ir presentando a cada uno de los invitados de esta mesa. Me dan un momento para revisar lo que va a ser la presentación de cada uno. Nos encontramos entonces con don Francisco Pino, presidente del Centro Cultural FICIF, periodista e investigador social y forma parte del núcleo de investigación de Guión Chile y del equipo editorial de la revista chilena de semiótica. En FICIF ha formado parte de la organización de expos y talleres junto con generar contenidos en las temáticas de fantasía y ciencia ficción. Bienvenido, Francisco. También nos encontramos con Ariel Grandón. Gracias por la invitación. Nos encontramos también con Ariel Grandón, miembro del Centro Cultural FICIF, gran lector, ha dictado charlas en eventos sobre diversas novelas de fantasía y ciencia ficción, reseña novelas y cómics para las redes de FICIF y para la Biblioteca Municipal de Concepción. Bienvenido también, Ariel. Muchas gracias. Hola, hola. También tenemos a don Jorge Vivanco, tocayo, director de Insomnia Comics, diseñador y escultor, ha participado en el montaje de muestras en CICAT,
realizando esculturas y modelado 3D e ilustraciones, entre las que destacan portadas de la Revista Chilena de Semiótica. Como miembro de la directiva del Centro Cultural FISIF, ha organizado talleres y contenidos de fantasía y ciencia ficción. Bienvenido, Jorge. Hola, gracias. Hola a todos. Junto a él se encuentra su colega Claudio Montoya, autor estable de Insomnia Comics, diseñador gráfico y artista tomesino. Cuenta con una larga trayectoria. Entre sus últimos trabajos destacan la portada de la antología de fantasía Quimeras, de Ignición Editorial, y su novela El Calcú y la maldición del tesoro, próxima a salir. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, bien, gracias. Feliz de tenerte acá. Por último y no menos importante, otro tocayo, don Jorge García, cineasta independiente. Actualmente se encuentra en vías de producir un cortometraje de terror ambientado en Lebu. Bienvenido, Jorge. Sí, ¿está por ahí, Jorge? Bueno, mientras esperamos a ver si llega nuestro tocayo, quiero comenzar primero dándole la palabra a cada uno de nuestros invitados, entendiendo que tenemos aquí dos representantes de FISIF, dos representantes de Insomnia Comics, y a Jorge, que ahora se nos está uniendo, director de cine. Jorge, ¿cómo estás? Jorge, el realizador audiovisual. Habemos 3 Jorge acá, va a ser un poco confusa la conversación. Parece que... Jorge, ¿me escuchas? Jorge García. Uy, no, parece que tenemos problemas con el audio. Bueno, chicos, voy a aprovechar entonces a pasarle la palabra a las personas de FISIT para que nos expliquen un poco en qué consiste este centro cultural y qué es lo que hacen. Por favor, la tarima es suya. Ahí vean ustedes quién expone primero. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espejismo acá de la región del Biobío. Y bueno, contarles que el Centro Cultural FISIF se formó el año 2018 formalmente, pero tenemos como antecedente previo desde el 2013 la organización de un evento, de una expo de fantasía y ciencia ficción que se hace desde ese año. Ya van 8 ediciones y la pandemia no nos detuvo porque el año pasado lo hicimos en una fecha posterior a la habitual, en diciembre en lugar de hacerlo en octubre, pero lo hicimos virtual. Igual con el apoyo de Santo Tomás, que nos ha apoyado tradicionalmente la primera vez que hicimos este evento, y con invitados de diferentes agrupaciones literarias, agrupaciones de gente que le gusta el coleccionismo, fan clubs, y afortunadamente este trabajo que llevamos haciendo, ya van a ser 3 años desde que nos constituimos formalmente como centro cultural, se ha visto bastante evaluación porque hemos tenido talleres de ciencia ficción y fantasía, y también el tema de los contenidos que generamos a través de nuestras distintas redes sociales. Y justamente ahí es donde contamos con Ariel, el fundamental dentro de la elaboración de contenidos, porque él elabora semanalmente reseñas sobre y cómics de fantasía y ciencia ficción, y con un especial énfasis en lo que es la producción nacional. Así que les cedo la palabra para que nos cuente un poco de su espacio de reseñas, para que nos comente cómo toma la iniciativa ahí y de dónde nace su motivación por hacer este tipo de reseñar literatura. Gracias, Francisco. En realidad, el tema de fantasía y ciencia ficción desde chico empezó a gustarme, a llamarme la atención. El principio de los 70, por ahí, cuando este nicho no era muy explorado aquí en Chile, y yo diría, porque la literatura se decantaba por otro tipo de cosas, y era mirado como, no un arte, sino como una cosa pasajera.
yo recuerdo que el primer contacto que tuve fue con un libro que en un principio me llamó la atención por una carátula que se llama Los Altísimos, del escritor chileno Hugo Correa, que falleció, bueno, en el 2008. Esa edición del año 73, todavía la tengo ahí. Y esa fue como mi primera aproximación. Y recuerdo haber leído también ese entonces Papelucho y el Marciano, como que me gatillaron mucho esa sensación de fantasía de lo que habrá. Y bueno, la revista Vampato y el Dr. Morty como que me enriquecieron y me hicieron decantar por ese lado. Bueno, desde siempre a mí me gustó la literatura. Y ya después, más grande, empecé a ampliar como al mundo, a leer otro tipo de cosas. Pero siempre me ha llamado el tema de lo fantástico, de la fantasía, del terror, de la ciencia ficción, en fin. Y bueno, después, la parte, yo diría, a principios de los 80 empezó esto a verse más como, a tomarse más el peso, y yo diría a tomar en cuenta un montón de escritores que han estado ligados, pero que no han gozado de mucha popularidad, porque se entiende que la literatura aquí es más básicamente toca otros derroteros que aquí en Chile son considerados los más adecuados. Entonces, cuando conocí a Francisco, bueno, yo siempre estaba ligando al mundo de la fantasía y la ciencia ficción y me gustaba mucho Star Wars, y siempre trataba de adquirir literatura de ese nicho, pero también de otros escritores, no sé, Isaac Asimov, Ray Bradbury, que el año pasado se cumplieron en agosto 100 años de su nacimiento, y que aquí pasó como sin pena ni gloria. Y bueno, yo diría que ahora se revitalizó esta sensación. Yo diría que estos programas ayudan mucho para reflotar esto y darse cuenta que hay una riqueza que aquí en Chile, yo diría, ha sido ignorada. Entonces, cuando empecé a participar del grupo de FICIP, bueno, yo tengo un montón de libros cómics y se me invitó a participar, primero haciendo como resúmenes de escrito, y dije, bueno, ¿y por qué no como hacer breves cápsulas, tratando de motivar a la gente a que leyera, pero poniendo énfasis en la literatura de ciencia ficción y también mezclando autores chilenos, bueno, la editorial Misión y otras que han reflotado esto. Y yo diría escritores y escritoras que a veces se les desconoce, pero que tienen una larga data aquí en Chile. Así que por eso yo diría que me he atrevido bajo la tutela de FICIP, a escoger libros que exploren esta temática y tratar de hacer resumen, cosa que la gente ojalá se pueda interesar, porque algunos son de fácil acceso. Y si se puede motivar la lectura a través de esto, yo diría a través de motivar la imaginación y el ensueño, bienvenido sea. Entonces, por eso me he decantado en este último tiempo de participar en estos espacios. Eso, muchas gracias. Está muy interesante el trabajo de FICIP. Llevan también poco tiempo en funcionamiento, relativamente poco, digamos. Pues igual se entiende que el tiempo trabajado a veces parece más de lo que de verdad es. Pero ya vamos a volver con varias preguntas a FICIP. Quiero darle ahora el espacio a los amigos de Insomnia Comics para que nos comenten también al respecto de su trabajo y todo lo que postulan, cómo se ha desempeñado, cómo conseguimos su material. Por favor, el micrófono ahora es suyo. Bueno, igual quiero comenzar dando las gracias por este espacio. Es bueno que se sigan haciendo estas actividades, difundir el trabajo de los diferentes artistas, porque hay mucho material, muchas personas generando proyectos, así que de verdad se agradece el espacio. Bueno, Insomnia Comics comienza el año pasado como una idea. En un principio era una especie de fanzine, partió como por ahí, por esa idea. Y luego con el equipo nos fuimos dando cuenta que podíamos crear más que un fanzine, una revista, porque nos dimos cuenta que había mucho, el trabajo era muy elaborado, el que estábamos realizando. Entonces ahí decidimos juntar el trabajo de Claudio, de JP, y crear cómics que fueran autoconclusivos, que fueran cómics cortos y que las personas pudieran leer rápidamente, pensando en estos tiempos en que la gente lee en la micro o en sus medios de transporte,
o sus celulares, por ejemplo. Y luego con el correr del tiempo, en el momento en que estábamos trabajando en esta idea, nos dimos cuenta de que podíamos incluir muchas más cosas. Ahí, en eso decidimos incluir ilustraciones, cuentos también, cuentos cortos, también autoconclusivos. En la medida que íbamos trabajando, como les decía, decidimos integrar más personas. En eso se integró Francisco Pino, quien está acá también, que es nuestro editor, y él también nos ayudó a darle un poco más forma a la revista, porque en cierta manera faltaban algunas cosas, algunos elementos como agregar entrevistas, agregar reseñas, y eso le fue dando como algunos matices también a la revista. Y finalmente se fueron integrando, se integró Sole Riordan, que nos corrige los textos, y también Roger Venegas, quien es el diseñador de la revista. Entonces, armando ya todo ese equipo, la revista empezó a tomar mucha más fuerza, se empezó a ver mucho más profesional. Bueno, lo que buscamos con la revista es difundir el trabajo del cómic principalmente, de artistas chilenos consagrados y otros que son como un poco más que están emergiendo. Y también lo que buscamos es llegar a los países vecinos, pues sobre todo países latinoamericanos. Ya estamos trabajando en la edición número 1 y la edición en la próxima edición que va a salir. Ya estamos trabajando con autores de Argentina, de Paraguay, de Venezuela. Así que en ese sentido ha sido como súper enriquecedor ir conociendo el trabajo de los países también los países vecinos, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta que tenemos muchas similitudes. Así que eso es Insomnia Comics. Bueno, ya les seguiré contando un poco más. Lo voy a dejar con Claudio igual, que nos comente un poco de su experiencia en Insomnia. Hola, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Voy a comentar un poco mi experiencia en Insomnia. La verdad que ha sido bien enriquecedora, en el sentido de que en el momento de la pandemia todos quedamos así como, chuta, no vamos a poder salir, no vamos a poder hacer nada, ¿qué hacemos con nuestros proyectos? Entonces en algún momento nació la idea de fortalecer esos proyectos que estaban en el tintero. En el caso mío, la parte de ilustración, dibujo, escritura, y con Jorge y otro amigo más empezamos a ver este asunto de la revista. Como bien dijo Jorge, partió con una idea de hacer un fanzine, después terminó en una revista. Y se fue sumando toda la gente que mencionó Jorge. Lo mío es la parte ilustrativa. En el proceso también he tenido que aprender, porque mi fuerte es la ilustración, que es diferente a hacer el dibujo en viñeta, crear la historia y toda esa temática. Y en el proceso he ido aprendiendo de otros autores también. Me ha tocado investigar harto. Mi fuerte siempre ha sido la fantasía. Me gusta mucho la fantasía. Como bien decía Ariel, yo me hice fanático también, como un poquito más, en el 75, 76, hice más fanático de la fantasía, pero yo por el lado del cine. El cine de esa época, con Jason y los Argonautas, Sinbad, Viaje Sinbad, Ulises, Vikingos con Kirk Douglas, creo que es Kirk Douglas, sí, el otro del hijo de Michael Douglas. Y mi inicio en todo esto fue una invitación que me hicieron al cine. Yo era muy, muy chico, fue como un regalo de cumpleaños que me hicieron, un cine que había acá en Tomé, el mítico Cine Tomé, Teatro Tomé de Tomé, y fui a ver El Planeta de los Simios. Y ahí como que despertó en mí esa necesidad de seguir viendo cosas. Después Leyenda, apareció la película de Leyenda y así sucesivamente, y ahí derivé más a la fantasía. Y yo partí con todo lo que es arte visual, pintura, dibujo y grabado, xilografía. Y dentro de mis pinturas siempre trataba de plasmar
lo que es la fantasía externa de Chile, porque es lo que más llega. Hasta que empecé a descubrir lo rico que hay acá de las etnias de acá de Chile, y empecé a investigar. De ahí empezaron a hacer todo un montón de personajes dentro de la pintura, y después de la idea de la ilustración. Y en Insomnia, como bien decía, mi historia también está basada en un personaje de la mitología, o sea, un personaje inventado, pero tiene que ver con personajes de la mitología conocidos y muy pocos conocidos también, porque esa es la idea, es mi idea, ir presentando, porque me ha tocado hacer una investigación a lo largo de todo esto, bagaje de pintura y dibujo y todo, y he encontrado un montón de personajes muy interesantes como para crear cosas. De ahí también derivó una novela, la terminé hace poco, de revisar, y no he querido hacer ningún lanzamiento, no he querido trabajar en la novela por esta cuestión de la pandemia. Encuentro que no estoy esperando a que pase un poco todo esto para poder mostrarlo un poco más, pero sí voy a hablar más adelante un poco más de la novela. Ya, genial, genial. Nos interesa saber. Ahora, antes de que pasemos a nuestro tema de conversación, nos queda todavía el último invitado para que por favor don Jorge García se presente, nos cuente en qué consiste su obra, dónde la encontramos y todo lo que se le ocurra. Así que por favor, el micrófono es suyo. Gracias, y nuevamente gracias por invitarme, y mi excusa es por la problemática de conexión. Bueno, tú comentaste que mi nombre es Jorge García Uribe por parte de la mamá. Les comentaba antes que soy actor, comunicador audiovisual, y todo esto nace en el año, dentro de mi actividad, en el año 2007. Yo estaba trabajando en Carlos Pinto en los días menos pensados, y estábamos con otros proyectos con él en Santiago, y él hace una de las historias que se llama Bailando con la Muerta, que él recrea un mito urbano de la zona de Coronel. Yo soy de Coronel, entonces en algún minuto él me hace participar en esta historia, en esta recreación, y leyendo el guión me doy cuenta que es una historia de Coronel. Y yo dije, ¿por qué no hacerla en Coronel, donde él la hizo, cambió la temática de la historia, Bailando con la Muerta, que la típica historia de la niña que se enamora de un chico en una discoteca, y este niño la va a dejar a su casa, le pasa su casaca, y se da cuenta, la deja ahí, y después le cuentan que esta niña estaba muerta, y él encuentra la casaca en la tumba de la niña. Es una historia que se conoce a nivel nacional porque la han tomado en varios sectores, se han hecho muchos cortometrajes, se han escrito guiones, nanometrajes igual, y se han escrito algunos guiones y cuentos relacionado con esa historia que nace la zona del carbón. Con eso yo me vine en el 2007, y empecé a recrear la casaca de cuero, en la cual en aquellos tiempos no había la tecnología que existe hoy día, y quedó a medio andar este proyecto. Cuento corto, me vine el año 2018 de vuelta a Santiago, a Concepción, y me devolví a Coronel, porque nacido allá, mi madre vivía allá, hijo único, tengo que cuidar a mi mamá, 94 años, ella, y se me ocurre, porque mi actividad como actor y como audiovisual no iba más allá de hacer clase en la universidad o hacer clase en un colegio. Se me ocurre, ¿por qué no armar un proyecto que recrear historias y leyendas de la zona del carbón, que se ve los puntos, estas historias en todas las comunas que existen, como les comentaba antes, que existen en cada una de estos lugares? Historias de la mina, historias de los pescadores, y tomar un poquito de la historia de cada una de las comunas y traspasarla a ciencia ficción. La primera historia que recreé fue La casaca de cuero, ya, en donde nosotros recreamos en el año 80 y
2006, hubo un accidente que murieron 18 alumnos, donde cayó una micro en el sector de Playa Negra, antes de llegar a Playa Blanca, en Coronel, no sé si alguien conoce para allá. Cayó una micro, murieron alrededor de 18 alumnos en el traslado por estas famosas micros que corrían en aquella época, que eran de mala mecánica. Murieron no por el accidente, murieron ahogados porque cayeron. Se hablaba mucho en aquellos tiempos que era un ojo de mar, y resulta de que no era un ojo de mar, ese era un lugar donde era para las minas de Lota, era un sector donde entraba el aire, y ese sector se hundió y se llenó de agua, y eso quedó como se le llamaba ojo de mar. Ahí por inversión murieron mucha gente. Y de ahí nace, y dije, ¿por qué no recreamos, para no olvidar ese suceso que fue bastante doloroso para la comuna? ¿Por qué no recreamos eso en una película? Inicialmente no era una película, inicialmente iba a ser un cortometraje. Y asomamos la historia de la casaca de cuero. Son dos historias diferentes, ¿ah? Una sucede en el año 82, se recrea la casaca de cuero, y el año 86 el accidente. Entonces, como se había olvidado un poquito del mito urbano este de la casaca de cuero, que mucha gente dice, no, a mí me pasó, yo lo vi, estuve en esa discoteca, en La Roca de aquellos tiempos en Playa Blanca, y vi la niña, qué sé yo, cada uno se va tomando, por eso se llama mito urbano, porque va de boca en boca. Entonces, se nos ocurrió sí tomar un poquitito para que no olvidemos que murió muchos jóvenes en ese accidente para ambas comunas, tanto de Lota como Coronel, recordar este suceso y recordarlo en buena manera, para que la gente joven que está en estas comunas conozcan lo que sucedió. Y ahí estuvimos haciendo una investigación con algunos familiares que se les murió algunos hijos, qué sé yo, y empezamos a recrear y pasamos esa historia a esta ficción. El proyecto nace para ver la posibilidad, bueno, todo esto pasa entre el 2017 y 2018, ver la posibilidad de incentivar a la gente de la comuna para que se meta en este mundo actoral o este mundo audiovisual. La idea del proyecto es hacerlo solamente con gente de cada una de las comunas, ¿ya? Ese es el sentido del proyecto. Darle hincapié a aquellos que no han tenido la oportunidad de trabajar en cine, no han tenido la oportunidad de trabajar en televisión, no han podido ejercer como actores algunos que les gusta, y le dimos esa opción, ¿no es cierto? Hicimos un casting muy masivo y le dimos esa opción de que puedan participar. Todos los que participaron en el casting, todos participaron en la película, tanto como extra, como elenco protagónico, antagónicos, qué sé yo. Y la gente que estaba detrás de cámara, la gente audiovisual, ¿ya? El único audiovisual ahí era yo. Entonces, la gente de atrás también tenía que ser gente que había trabajado en un minuto y no es titulado, no había estudiado, no había tenido esa oportunidad, o gente autodidacta que trabajaba, que tenía su cámara, qué sé yo. También todo bienvenido, iluminación, sonidista, gente que hace maquillaje, que le gusta trabajar haciendo máscara, etc. Todos ellos participaron en este proyecto y salió como resultado una película, no un corto, una película de 1 hora y media. El guión lo hicimos con gente también que escribe La Zona del Carbón. Escribir un guión para una película es muy distinto como escribir un libro, como escribir un cuento. Se requieren ustedes que saben que hay gente que hace libros y que escribe este tipo de guiones, lo puede entender. Entonces, había que enseñarle en un periodo muy corto o trabajar en el proyecto en sí y de a poquitito enseñándole y trabajando un poquito de las técnicas para cada uno, tanto como a los actores, tanto como a los agentes audiovisuales. El proyecto fue hecho con mucho corazón, salió muy lindo, con cero recursos. Hablemos con una cámara de
fotográfica que graba en alta definición, con iluminación que se inventó ahí mismo, con la gente que trabaja ahí, con algunos equipos que yo tengo, ¿ya? Y mi productora de Visión, de alguna forma, invirtió en este proyecto. Proyecto que fue mostrado a la municipalidad en ese minuto y que al final de ya haber concretado este largo, puso las lucas, ¿no es cierto?, para que cada uno de los actores y cada uno de la gente recibiera un ingreso. Y se hizo en un minuto en el Teatro de la Casa de la Cultura de Coronel, pusimos... la municipalidad se encargó de hacer un tremendo evento con alfombra roja, qué sé yo. Fue bastante interesante para la gente que participó en el proyecto, porque a ellos los incentivamos de alguna manera que hoy día estén algunos estudiando teatro, a otros se fueron a Santiago a estudiar comunicación audiovisual, y que ese fue el objetivo. Objetivo que lo estamos copiando, lo copiamos en LEBU, volvimos a tocar el 2019, hicimos Consecuencia, película que no hemos podido estrenar por el tema de la pandemia, por toda situación, pero sí logramos grabarla, que también nace consecuencia de este accidente del año 86. En ese año se habló mucho del doctor Pinto, que trabajaba en Lota, que cuando pasó periodo después, a la semana siguiente, pasó por donde estuvo el accidente, habían dos estudiantes haciendo dedo y él no les paró, y en un minuto cuando llegó a Playa Blanca se les apareció en su auto como fantasma. Es un mito urbano que toda la gente de Lota conoce, pero conocen eso, nada más. Y tomamos ese mito urbano y lo realizamos película con ficción, nuevamente haciendo un enganche con La Casaca de Cuero. Hoy día estamos creando Secretos de Amalia, ¿ya? Secretos de Amalia también es un mito urbano, que es un sector, una playa de la zona de Lebu, ¿ya? En donde el terremoto del año 60 murieron muchos mariscadores, ¿ya? Y Jorge, disculpa, ¿sí? una Dime. consulta. ¿Dónde podemos acceder nosotros o dónde van a estar accesibles estos trabajos para que los podamos ver? A ver, te cuento, hoy día la película La Casaca de Cuero, la primera, se presentó por los links de la Casa de la Cultura, lo pasamos a través de la televisión TV+, de la zona. Si tú lo buscas como Casaca de Cuero, hoy día por Google, o sea, por bien digo Google o YouTube, Casaca de Cuero, puedes encontrar la película o puedes encontrar también los trailers y la ceremonia de estreno, ¿no es cierto?, la gran premier. Consecuencia que la segunda, vas a encontrar el tráiler en YouTube, pero no vas a encontrar la película porque la película no la hemos podido estrenar, porque estamos esperando que pase todo este proceso para que las municipalidades reconozcan la cultura comunal, ¿no es cierto?, y puedan de alguna forma ellos invertir en este proyecto que favorece a la comuna de Lota. El tercer proyecto estamos comenzando desde ya en Lebu, que se llama Los Secretos de Amalia, y estamos en el periodo del guión, y ahí estamos haciendo un casting online. Estamos en reunión con una gente de Lebu que quiere participar en esto. Hicimos ya, también lo puedes encontrar seguramente en YouTube, el teaser, que es el adelanto de la película, no es el tráiler, ¿ya? Que está muy entretenido. Y siempre evocado a ese segmento de historias de este tipo, ¿no es cierto? Y que es una poquito realidad, un poquito de historia con fantasía, con ficción. Son 6 películas, ¿ya? En las cuales después que terminamos esta saga de películas queremos de alguna forma ya trabajar un poquito más o sea, llevarla a festivales, qué sé yo. Hay algo que yo agradezco mucho, que nunca he participado, nunca he estado en poder participar en festivales de cine, ya meterme a este mundo comercial, nunca lo he hecho, y he estado tan entusiasmado haciendo estas actividades audiovisuales, en la cual he dejado de lado según en base a tu pregunta,
lo único que hemos hecho de alguna forma, lo que tengo más a mano, poder presentar este proyecto. Me falta un poquito empaparme de la parte comercial. Tú sabes que una productora para temas audiovisuales se requiere un equipo de productores en que ellos Claro. manejan los contactos, manejan el tema, bueno, todo lo que es la gráfica, ¿me entiendes tú? Todo esto se ha hecho con amor al arte y con las ganas de poder crear y inyectar un poquitito este arte, ¿no es cierto?, que evoca el trabajo y la cultura audiovisual. Genial, genial. Jorge, disculpa, te voy a tener que Dale. interrumpir porque Todo. que nos avisan que nos llegan preguntas del público. Parece que ya Mira. levantamos ánimo en la gente que nos está viendo. Así que pasemos ahora a una pregunta de Ingrid Guzmán. Buenas tardes a todo el panel. ¿Cómo hacer para sacar la literatura de sci-fi, ciencia ficción, del nicho para que lo lean lectores del tipo tradicional? Difíciles preguntas les ponen sus manos Ingrid Guzmán, a quien saludamos desde acá. No sé, ¿quién quiera tomar la palabra para atreverse a responder esto? Yo no me atrevo, así que doy el paso a uno de ustedes. A ver, ¿podría responder yo, quizás? Sí, bueno, dale, Francisco. Ya, Francisco y Ariel, después tú también puedes hacer tu intervención. Bueno, yo voy a tomar desde una arista, quizás. ¿Sí? Mira, la arista desde la cual yo quiero tomarla es justamente a propósito de que ella hace mención de que es una literatura de nicho, y es efectivo. Sabemos que hay cierta formulismo, bueno, he hecho algunos talleres con narrativa de fantasía, y hay algunos formulismos que suelen aplicarse a este tipo de historias que suelen ser lugares comunes, que quizás eso hace que a mucha gente diga, es más de lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, lo que es el conocido que es usado en cine, igual el viaje del héroe. El viaje del héroe sabemos que tiene una estructura clásica, pero la estructura no necesariamente tiene que ser rígida, puede desarticularse, puede irse teniendo los mismos elementos, armar una historia distinta, siempre reconociendo estos elementos que componen el viaje del héroe lados. Entonces, yo creo de que para que el público más masivo, que no tan de nicho, se sienta atraído a lo que es la literatura o también el cine de fantasía y ciencia ficción, tiene que haber quizá un lenguaje que sea más universal y no tan de jugar con los lugares comunes, como decir, en realidad esto será interesante, el público puede verse desafiado con una historia de fantasía y ciencia ficción para que de alguna manera entren en este mundo y se mantengan en él, porque de lo contrario, si ven que se repite la misma fórmula todo el tiempo, es muy probable que la gente y no se quede. Entonces, yo creo que el gran desafío para los autores de fantasía y ciencia ficción tiene que ver con eso, con quizás romper las estructuras clásicas, sin obviamente salir del género, pero sí mantener de alguna manera la atención del público masivo, utilizando una estructura narrativa novedosa. Yo creo que va por ahí, de acuerdo a mi punto de vista, la idea de mantener al público interesado en estos géneros. Eso. Está interesante. No sé, Ariel, ¿tú tenías una intervención también? Sí, yo creo que uno de los objetivos de esta literatura es entretener. Entretener, que sea una historia atractiva y, claro, que sea una historia distinta, no la típica a la cual estamos acostumbrados. Yo creo que aquí en Chile, digamos, el Departamento de Cultura tiene una deuda pendiente con este género, porque siempre ha habido. Lo que pasa es que no se les conoce porque se considera que ese nicho no es comerciable, no es rentable y de repente no es como muy serio. Pero yo creo que yo personalmente me he llevado grata sorpresa releyendo y, digamos, instancias, este tipo de programa donde salen historias que son potentes y que son bastante originales. Y recalco lo que decía el colega anterior, que rescatan la idiosincrasia de cada región. Yo creo que ahí hay mucha riqueza. Yo diría que Baradit y Ortega, que son escritores aquí en Chile, han abierto ese nicho, se han atrevido y se ha popularizado esto. Hugo Correa, hace poco la editorial Alfaguara ha reflotado varios libros de él, donde hay varias novelas y hay también una colección de cuentos donde explora este nicho, pero desde un punto de vista distinto.
y no tiene nada que envidiarle a grandes autores. De hecho, muchos de esos cuentos fueron traducidos al inglés y recibió críticas positivas de parte de Ray Bradbury, Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. Entonces, yo creo que esa riqueza, como siempre pasa, es más mirado en el extranjero que aquí en Chile. Pero aquí en Chile están saliendo varias iniciativas donde se le da, yo diría, la seriedad y el respeto que corresponde a esta oportunidad. Yo creo que aquí en Chile, en la librería, bueno, con el tema de pandemia no se puede, pero de repente hay títulos que uno puede atreverse a leer. De hecho, si uno ve un montón de cómics también, y siempre ha habido este antecedente, el hecho de que se dé el salto de tomar una historia y darle una pantalla, eso también demuestra que hay un montón de gente que está dispuesto a jugársela y que son historias de calidad. Y que lo más importante, rescatan esa idiosincrasia chilena, porque yo diría, cada región, cada sector tiene ese tesoro escondido. Me acuerdo que hay un folclorista, me parece, o un estudioso que se llama Oreste Plat, que ha explotado varios libros trayendo a colación leyendas en cada región. Entonces yo creo que también mezcla, se hace con mucho respeto, pero también mezcla el elemento fantástico. Está esa idiosincrasia en ese sentido. Entonces yo creo que esa es una buena puerta, una buena oportunidad como para adentrarse a ese mundo. Y ahí va a descubrir de que en el fondo son temáticas que escapan a los típicos, o sea, está por supuesto los viajes oníricos, viajes de dimensiones, los seres extraterrestres, pero va mucho más allá y desde una riqueza, yo diría, enorme y bastante cautivante, por decirlo menos. Ahí Justamente. los compañeros que están en esta revista Insomnia, yo creo que tienen mucha cátedra en ese sentido para exponerlo, porque unen la literatura y la gráfica. Y ahí nace de ellos y de lo que ven. Entonces hay una riqueza enorme en ese sentido. Claro, también es interesante conocer la perspectiva de los chicos y de Jorge García también desde el punto de vista del audiovisual. Si quieren contribuir a responder esta pregunta o pasamos a la siguiente que viene de la mesa, esa pregunta la tengo yo. Sí, perdona, antes de pasar a la otra pregunta, yo Sí. me asumo mucho a lo que comenta Ariel. El quebrar los esquemas en lo clásico y poder llegar a lo comercial es lo más puntual e ideal para poder llegar a poder inducir más la lectura de alguna manera. Hoy día lo tradicional de repente no nos mueve mucho el piso con relación a algo más comercial o hacerlo algo más lúdico o entretenido. Yo creo que por ahí va un poquito la inyección para poder inducir más a la lectura con relación a esta área. No sé si aporto en algo ahí. Sí, no, completamente, Sí. completamente. Yo quería comentar algo igual, es que si bien, o sea, Chile, al igual que los países latinoamericanos del Cono Sur y bueno, en cualquier parte del mundo, siempre están las leyendas que a veces la gente comenta, va al campo, va a una zona rural y escucha leyendas y a veces queda esa historia dando vueltas y eso tiene que ver también con lo que que empezó a llamar el realismo mágico. Y eso es bastante interesante. Yo creo que también va como en la línea de lo que dice Ariel, de esta mezcla de la realidad con la ficción, que se ha visto bastante ahora. Ahora hay muchos más autores que están explotando ese tema. Yo creo que esa mezcla de lo que ocurre en el campo con la ciudad también, lo que comentaba Jorge, de esto que ocurre en Lota, y se mezcla con temas como históricos, es interesante. Esto de que van en la micro, esto que vienen de la ciudad, que se mezcla con un tema de que algo más de un pueblo. De eso yo creo que llama la atención, como colocar matices que uno sienta que pueden ser real. Yo creo que eso llama bastante la atención en la Se literatura. entiende. Claro. Claudio, ¿quiere aportar algo? No, es que De acuerdo con todo lo que se ha dicho. Todo lo que dijeron, ¿qué más se puede aportar? No,
Ahora como el interés de la mesa, siendo Bio Fantástica, igual me gustaría que salieran un poco de lo que es solamente la literatura y piensen también el género ciencia ficción o fantasía en los formatos que ustedes manejan, ya sea Jorge García desde el audiovisual, también ustedes chicos en Insomnia desde el cómic. Me gustaría que me dieran su opinión al respecto de las incursiones en el género que se han dado en nuestra zona, aquí en la región del Biobío. ¿Cómo es la escena de género aquí en el audiovisual o en otros formatos acá en el Biobío? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé quién quiere partir respondiendo. ¿En qué sentido, cómo lo vemos? ¿Cómo el género? Hay mucho que hacer. Mira, Hoy día está... ¿Sí? claro, o sea, piensa que mi pregunta está hecha pensándolo desde alguien que no es de la región del Biobío. ¿Qué se hace aquí relacionado al género? Ya sea fantasía, ciencia ficción, en cine, literatura, cómic. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Y cuál es el diagnóstico que ustedes le dan? Porque me voy a agarrar un poco de las palabras que dijo Ariel al principio, en que él ya más o menos por los años 70, si no me equivoco, mencionó, la ciencia ficción no estaba bien vista en ese aspecto. ¿Ha cambiado el panorama hoy? ¿Nos estamos atreviendo a hacer género? Pensando aquí Yo en la región pienso, del Biobío. Eso. sí, yo creo que hoy día no estamos atreviendo a hacer género porque hoy día tenemos las armas en las manos. Hoy día en el mundo audiovisual, todo el mundo hoy día está haciendo videos, todo el mundo está creando cosas y todo el mundo se está mostrando de alguna manera. El tema del género, como tú hablas, el tema de la ciencia ficción o de la fantasía, era mal visto porque no era cultura. Ahora, el tema es cómo nosotros podemos lograr inducir que esto también es cultura, a pesar de que el trabajo audiovisual involucra, ¿no es cierto?, a personajes, involucra escritores, involucra trabajo, ¿no es cierto?, de creatividad, entre comillas, ¿ya? Y todo lo que es la funcionalidad de una cultura. No cultura tiene que ser el folclore o lo que viene más allá de nuestras raíces. Yo creo que lo que estamos fantaseando, creando situaciones, también es cultura, porque lo tomamos de ahí. En mi caso, yo estoy tomando historia y leyenda que, o sea, tú dices, oye, se habla del Caleuche, se habla y se hacen películas de esas que son de fantasía, ¿ya? En el trabajo audiovisual. Entonces, eso es cultura, de alguna manera. Y hoy día en la región estamos de menos a más, estamos tratando de inducir esto. Hay un director de cineasta de Chillán que está haciendo festivales, ¿no es cierto?, de esta área, ¿ya? Entonces, quiere decir que esto se está induciendo, se está creando, ¿ya? Está el Festival de Cine de Lebu, que se hace mucho cortometraje y también se hacen historias de situaciones culturales, ¿ya? De los pescadores, de las raíces, pero hay que también inducir un poquitito a la ciencia ficción. La ciencia ficción no es difícil, hay que atreverse. Y no se van a dar cuenta que en el mundo audiovisual, cuando tú te atreves a hacer ciencia ficción, aparte de entretenerte, lo vas a pasar muy bien, vas a crear una cantidad de ramas y una ficción y un arte, tanto en lo que es el trabajo audiovisual en sí, como en los trabajos de maquillaje, no sé. Hoy día nos estamos atreviendo, estamos haciendo cosas, está en pañales y falta que se pueda las autoridades del Ministerio de Cultura poder fomentar un poquito más esta área. Yo creo que por ahí nos podríamos sentir más incentivados y que nos puedan abrir las salas de cine, que nos puedan abrir los festivales, que se puedan abrir esta área para poder, ¿no es cierto?, meter nuestros productos, que de menos baja más, en mi punto de vista. Perfecto, se entiende completamente. Igual nos diste un recorrido bien nutrido sobre el espectro audiovisual. No sé si alguien más, alguno de los presentes, quiere aportar en la respuesta. Sí, yo quería comentar algo. Vamos con Jorge. Pasamos de Jorge a Jorge. Lo que pasa es que igual yo estaba analizando, a mí me ha tocado, como diseñador, me ha tocado explorar otras áreas que no solamente el diseño gráfico, sino que el diseño industrial también, y también he trabajado en producciones de audiovisuales. Y he estado en otras mesas de trabajo audiovisuales también que se han hecho acá en Concepción.
Y de acuerdo como a la experiencia que he ido adquiriendo, me he dado cuenta que sí, estamos en pañales, falta mucha distribución, falta mucho apoyo en el tema del cine acá en Chile. Hay hartas ganas de hacer cosas, hay hartos trabajos, hay proyectos súper buenos, pero se necesita generar industria realmente. Uno sabe que han habido noticias de que han tenido intenciones algunas productoras internacionales tener locaciones acá o tener estudios en Chile, pero tampoco hay como mucha infraestructura, digamos, industria para atraer esas grandes productoras. Ahora, en cuanto al tema de ciencia ficción en el cómics, yo creo que ahí se puede explorar mucho más. Es mucho más barato generar un proyecto de ese tipo. Hay muchos autores nacionales, guionistas, dibujantes que están creando material, algunos han ganado premios. Quizás voy a mencionar, me voy a ir por lo fácil, por ejemplo, Jodorowsky, que no está en Chile, pero es un artista que, digamos, nos representa en el extranjero, creando obras como El Incal o La Casta de los Metabarones, donde él incorpora elementos latinoamericanos en sus guiones. Y hay otros autores, por ejemplo, Juan Vázquez, otro dibujante chileno, guionista, Félix Vega, otro autor Vega, sí. afuera. Entonces, por ahí yo creo que se ha explorado mucho más, digamos, como les decía, es un poco más barato, y también tiene la posibilidad de poderse distribuir más fácilmente a otros países. Obviamente, y lo otro bueno es que desde un guión, desde la narrativa gráfica se puede también desarrollar algo para el cine, pero ya ahí se necesita también otro tipo de gestiones. Oye, sí, mira, quiero agregar un poco algo chiquitito a lo que dijiste. Igual yo siento que la narrativa, el cine es mucho lo que le debe a la narrativa gráfica, en términos de lo que es narrativa visual. Así que te apoyo en esa idea, me caso con ella. ¿Quién más quiere responder? Claudio. Sí. Interesante en yo iba a comentar igual algo. Vamos con Claudio primero y después continuamos. Sujetar ahí la idea, por favor. Sí. No, solamente quería hacer una acotación con respecto al rescate. Yo creo que también hay que hacer un rescate a nuestra cultura, las culturas originarias. Yo partí con esto, algo hice mención delante cuando hice mi presentación de entrada, de mitologías extranjeras que han contaminado acá nuestro ámbito juvenil, en el sentido. Hablo de contaminación buena, en el sentido porque no es malo, pero se ha perdido un poco la identidad que tenemos nosotros como pueblo. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, dentro de mis trabajos, investigar harto. Delante mencioné eso, y me he encontrado con un ámbito y una cantidad de personajes, pero súper interesantes, tanto en la mitología mapuche. Hablo de mitología, a ellos no les gusta que hablen de mitología, pero para que nos entendamos. De mitología mapuche, de las etnias, qué sé yo, más para el sur, los cahuascas, los onas, para el norte también, de repente uno puede hacer algunos rescates. Me he encontrado un personaje tan fuertes y tan potentes como, por ejemplo, los personajes que aparecen en El Señor de los Anillos, por ejemplo. Por ejemplo, hay pocos que saben, por ejemplo, todos conocen se llama al bárbol, a los entes, ¿cierto? Los mapuches también tienen una especie de árbol que camina. Entonces, uno de repente, como artista, como dibujante, se toma ese personaje, que a lo mejor ellos lo ven como otra cosa, pero yo lo tomo para crear un personaje y darle vida, y para que lo conozcan. Porque acá se llaman Inulpamahuidas, por ejemplo, por darte un ejemplo. Esos son los personajes que he encontrado también, los arquitués, que son rocas que caminan, los zumpal, los anchimayén, que son una especie de duendes, las trenches, que son como gnomos, pero son más pequeños. Los trenches tienen que ver con gente pequeña. Entonces me encontraba una cantidad de personajes, y de ahí yo he tratado de hacer un rescate con respecto a eso para poder crear.
que fue lo primero que hice, que fue la novela, esta novela, que se creó, que hice, que se llama Calcú, La Maldición. Muéstrala si la tienes por ahí, por favor. No, si no, Ya. está en etapa de revisión, que ya la revisé, se ha hecho varias revisiones y ahora se supone que viene la parte que es la parte más complicada, que es conseguir la plata, conseguir los auspiciadores, conseguir La gente parte la fome de escribir. claro, entonces, pero no he podido no he querido por esta cuestión de la pandemia, me ha costado salir para hacer todo ese tipo de cosas, y tampoco, como que no está muy el ambiente bueno como para hacer un lanzamiento de novela ahora, como bien decía Jorge, interesante sí las personas que ya tienen el libro hecho, porque como uno está encerrado en las casas, uno como que entra a leer más, un montón de cosas. Pero en ese aspecto he estado trabajando en mi parte. Yo, el rescate de personajes nuevos y y por medio de historia lograr de que los jóvenes se interesen y conozcan un poco más de estas culturas. El Calcú, por ejemplo, y La Maldición habla de un Calcú, como dice, y un Machi, un enfrentamiento entre ellos y abren un mundo de fantasía donde aparecen todas las personas que te mencioné recién. Y hay una historia, como bien mencionaba Francisco, el viaje del héroe, pero contado con personajes de acá. ¿Me entiendes? Entonces, se hace interesante en un nicho joven. Eso es lo que. Y lograr rescatar todos estos personajes que están perdidos no sé si en el tiempo, en la Ñuki Mapu, como se dice, la madre naturaleza. Ahí están perdidos. Ya, genial, no sé, no me quedaba nadie por responder, como para que pasemos al... Francisco, claro, por favor. Un comentario pequeño relacionado con el tema que se habló de la producción de ciencia ficción y fantasía. Yo creo que igual estamos en una época donde, ya sea a nivel de literatura cómics o de audiovisual, está más democratizado el acceso a la tecnología que nos permite contar historias, porque antiguamente era mucho más difícil, o sea, si no había una editorial de por medio, si no tenías dinero, se hacía más complejo, pero ahora las redes sociales, plataformas como YouTube, todo esto de alguna forma permite que los realizadores muestren su trabajo, a lo mejor no de la forma completa como estaría bajo el presupuesto de una superproducción, pero sí al menos narrar. Eso es yo creo que importante, y que a todas las personas hay que motivarlas a que narren, a que se atrevan a contar historias, a crear narrativa, independiente del tema del apoyo de fondo, de una editorial, de una productora. Yo creo que lo importante es partir con algo, narrar, y de esa forma se visibiliza el trabajo y lo demás viene llegando en el camino. O sea, eso yo diría que es una época en la que estamos actualmente, donde las plataformas virtuales, como también la tecnología, ayuda a que las historias puedan salir a la luz más fácilmente que antes. Era eso. Oye, ¿puedo agregar algo? Perdona, algo sí, adelante, adelante. Que comentó Francisco, que es bastante interesante. Sí, las plataformas están, hoy día se puede hacer cosas, está todo tan amigable, los proyectos se pueden de alguna forma, se puede postular. La problemática de los proyectos, ya sea Fondar o todos estos proyectos Semilla, todos estos proyectos donde podemos sacar las lucas para poder crear libros, para poder crear cortometrajes, trabajos audiovisuales, el tema es que no son amigables, y eso logra a desechar de repente los productos que sean entre comillas, comercialmente más rentables. No sé si me entiendes la idea, ¿ya? Yo creo que por ahí tendríamos que, de alguna forma, manejar ese tema de poder postular. Yo sé que hay plata, las plata están, se puede postular. El tema es que los medios para poder llegar son los no amigables, y que de alguna forma al cabro esté recién empezando, a los jóvenes que están recién empezando, a todas las, o la gente adulta también que están empezando con esto, o que ya están, no han podido entusiasmarse en esta área. ¿Te das cuenta? Y eso te hace al final desmotivarte y dejar de lado esta área cultural, ¿no es cierto?, que es bastante interesante, en mi punto de vista. Genial, genial. Complementaste súper bien la respuesta.
Ya, pues, ahora veo que estamos casi contra el tiempo, pero primero nos vamos a dar el espacio para responder preguntas del público. Vamos con la primera de parte de Gisela Sangüesa. Claudio Montoya, ¿cómo se llama tu libro del que hablabas? Se llama Calcú, la maldición. Calcú, Así la se llama ese, maldición. pero no salió todavía a la luz por lo que comenté antes. ¿Se puede adelantar algo de a qué editorial pertenece o todavía eso está No, todavía secreto o está en no. proceso de búsqueda? Está en la Bueno, parte fome de la escritura. quisiera, bueno, complementar un poco ahí, que me costó mucho porque yo no soy escritor, o sea, nació todo esto de escribir por la cuestión de la pintura y de los dibujos, las ilustraciones de fantasía que hacía. Y por el estudio que hice de los personajes, nació la necesidad de escribir algo. Pero no tenía el apoyo en el sentido, el apoyo de, cuando tenía de revisar, de ver los textos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Porque yo vivo en Tomé, y en Tomé es una ciudad como tradicional, es una ciudad cuna de artistas. Tomé es cuna de artistas, es la galaxia de Tomé, por eso se habla de la galaxia de Tomé, la galaxia tomecina. El problema está que son muy tradicionales. Entonces aquí la poesía, el grabado, la silografía y todo eso. Entonces sale este bicho raro que escribe algo diferente y no hay a quién recurrir para que me ayuden porque no soy escritor. Entonces, para que me ayuden si voy bien, si voy mal. Y bueno, pero los caminos al final se abren y uno logra focalizar y encuentra a las personas adecuadas, pero cuesta al principio. No, Pero así está se bien. llama, Calcula maldición se llama. Genial, genial. Lo esperamos con ansia. Igual suena bien interesante a propósito de lo que hablabas de él. Alejandro Ruiz Norambuena pregunta: ¿existen diferencias entre la literatura fantástica y de ciencia ficción con el cine? Dejando de lado los aspectos técnicos de la forma. ¿Y qué problemas existen al llevar un texto literario al cine? ¿Quién quiere dar el paso adelante? ¿Hay gente que reseña películas acá? Pues yo voy a apoyar un poco con eso por mi tema de sí, lo que pasa es que quería optar un poquitito. Sí, pero que falta Jorge. Sí, perdona. Jorge, por favor. Quería tomar las diferencias con respecto a lo que dice algo fantástico con respecto a la ciencia ficción. Son dos puntos de vista distintos, ¿ya? Pero el escribir un libro que puede ser contar una historia en terceras personas es muy distinto a hacer un guión, ¿no es cierto?, literario para el cine, ya que se requiere meterse dentro de este libro de ciencia ficción. Por ejemplo, podemos sacar una historia de un libro de ciencia ficción, meternos y empezar a crear textos que son de conversaciones, de buscar la atmósfera, tanto si las escenas son tanto interior como exterior, y hay que meterse en la cabeza más o menos cómo tú podrías representar un libro, ¿no es cierto?, en una película. Y para representarlo hay que ser como bien cuidadoso en buscar el guión o la conversación idónea que se asemeje al tema literario de un libro que está escrito en tercera persona, ¿no es cierto?, a relación a un guión literario para cine. De ese punto de vista, como audiovisual, lo puedo comentar. Más allá, como una persona que escribe el libro, lo puede comentar en forma más literaria, ¿no es cierto? No sé si alguien me acompaña la idea. Sí, mira, antes de pasar a Francisco, me gustaría agregar que existe esa cosa que nosotros llamamos esencia, que podemos encontrar en una obra literaria y que de repente echamos de menos en una adaptación cinematográfica. Ahora, ¿a qué responde esa cosa? Creo que no todos lo tenemos claro. Pero no sé si Francisco puede apoyar esa idea o quieres expresarte de otra forma. Sí, bueno, lo que tú es competencia que tiene que ver un poco con la forma de expresar las situaciones de un escritor. El escritor tiene su forma, su estilo, como le podríamos decir, de alguna forma de contarnos su historia, y nosotros podemos empatizar con esta forma. Y ahí está el problema a veces cuando las adaptaciones al cine necesariamente van por el mismo camino que nosotros tenemos en nuestras cabezas o que tenía en su cabeza el escritor de la obra original.
Entonces, los problemas que puede tener llevar un texto literario al cine, como se plantea la pregunta, tiene que ver un poco con el hecho de que la literatura nos ambienta, nos personajes, las características propias de cada personaje, psicológicas, lo puedo meter en la cabeza a los personajes. Y a veces el cine no necesariamente hace eso por temas de tiempo, porque igual el tiempo, nosotros contamos el tiempo en la literatura en páginas, en el cine en minutos, en horas, y no podemos alargarnos mucho. Entonces, de alguna forma, se tiende a omitir todo eso, el tema de entrar en la mente de los personajes, el tema de repente de los ambientes. Nosotros vemos a en el cine recreados, pero vemos de la forma como nos detenemos a leerlo. Entonces, de alguna forma, esos elementos impiden que la literatura pueda ser 100% en el audiovisual, pero son lenguajes distintos, así que de alguna manera cada uno tiene su propia riqueza. Yo creo que ahí bien no esté ser tan exquisito o tan estricto con el hecho de que de repente las adaptaciones al cine no sean tal cual nosotros las imaginamos, porque es otro lenguaje igual, porque hay algunas licencias que tienen que tomarse los guionistas, los directores, para de alguna forma sorprendernos con la historia y no replicar al 100% lo que leímos, porque de lo contrario también carecería quizás del toque artístico de esos realizadores. Claro, justamente. ¿Alguien más quiere aportar con la respuesta a esta pregunta? Si no, para pasar a otra. No, pasemos a otra entonces. La siguiente pregunta, también de Gisela Sangüesa, pregunta para todo el panel. Mampato, ahí estamos hablando ya en palabras mayúsculas. Mampato, su experiencia, su viaje en el tiempo, ¿creó una saga de ciencia ficción que aún no hemos reconocido? Está interesante la pregunta. Aquí me gustaría que respondieran todos. Yo creo que todos estamos familiarizados con Mampato y su importancia en la historia de la fantasía chilena. No sé a quién le gustaría comenzar. Yo quiero comentar solo un elemento. De Mampato se hizo una película. También se hizo, después, más adelante en el tiempo, se hizo una serie que que tenía los derechos de los dueños los derechos de autor del personaje, sí, pero a lo mejor sí no se ha rescatado tanto como debería ser casi reconocido como a lo mejor Condorito, que ha sido más rescatado aún. Yo no he tenido la experiencia, como sé que algunos compañeros aquí de leer tanto Mampato, pero sí creo que se debería reconocer mucho más. Bien, me gusta. ¿Quién más? Ariel, por favor. Por mi parte, yo crecí leyendo Mampato y yo considero plenamente que no se le ha dado el reconocimiento que merece. Mampato nació en un contexto en que la televisión todavía no entraba de lleno y uno tenía acceso a los cómics, a las revistas, a los monitos en ese entonces, o al escuchar por la radio. Y en la radio generalmente, claro, daban música, pero también daban estos programas radioteatros que motivaban a hacer sentir a la gente. Me acuerdo el Dr. Morty, La Tercera Oreja, Lo que cuenta el viento, que recreaban historias ligadas, yo diría, a la ficción, pero más al misterio y al terror, cosa de que la gente se imaginara. Y yo creo que ahí Mampato llegó a un nicho que, claro, uno lo catalogó como la ciencia ficción, pero este niño que se contacta con este cinturón espacio-temporal y que se traslada a diferentes épocas, que uno lo veía como algo cotidiano, que uno aprendía, se reconocían diferentes lecturas. Y después creyó una serie de personajes que exploraron muy bien ese hecho. Pero claro, no se le consideraba serio, sino se le consideraba un medio para entretención y quizás para educar. Y yo diría que en este último tiempo ha salido a la palestra, hace años, la última noticia sacó una serie de Mampato y ahora pocas veces tú logras encontrar una revista y cuestan súper caras. Pero yo creo que sí, es un elemento, es un personaje chileno que se le debiera dar realce, así como un Condorito, como un Papelucho o tantos otros que hablan de la creatividad de un montón de personas que con pasión y entusiasmo quisieron crear algo rescatando la idiosincrasia chilena y que fue un producto nacional y yo diría a nivel mundial. Así como otros personajes, aquí en Chile se le debería dar una importancia a eso.
O sea, yo diría, concuerdo con lo que dice la señorita Gisela, se le debería dar un reconocimiento porque aún no se le considera como parte de la cultura esencial de Chile y que marcó, me atrevería a decir, una generación entera, en tiempo en que recién estaba saliendo la televisión, en que no era un medio masivo, en que uno lo único que podía hacer para desconectarse o hacer volar su imaginación, o por último soñar, era leer una historieta y que siempre quedaba pendiente, continuará. Y uno tenía que esperar como 15 días para ir al kiosco y seguir, y seguir, y seguir. Pero se notaba el cariño, la pasión y el respeto de estas personas que hacían un producto, sí, tenía un sesgo comercial, pero también profundo amor y admiración a toda la juventud o a todos los niños, a todas las personas que iban a leerla. Porque yo creo que quizás los que llegamos más edad, muy pocos son los que desconocen la importancia y el rol que jugó Papelucho en Chile y que marcó toda una generación de artistas que hasta el día de hoy algunos son reconocidos y otros prácticamente se han olvidado. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere tirar flores sobre Mampato? Mencionar lo interesante eso de poder viajar, en Mampato poder Perdón, viajar Claudio. Claudio, donde él quisiera. O sea, él quería ir a otros tiempos, a otros mundos, a otros planetas, se hacía muy interesante. Y como bien decía Ariel, uno aprovechaba también a aprender un poco, porque también enseñaban harto en Mampato. Yo también, me marcó mucho a mí, tanto casi en el dibujo también, ¿eh? En el dibujo, en la forma de dibujar de repente al principio, también me gustaba mucho el estilo de Mampato. Y yo no sé cómo no se ha hecho una película bien hecha, porque como bien mencionaban, se hizo una película, pero no nada con Mampato, nada. Disculpa, ¿con eso te refieres a una película en acción real? No, una película animada? pues, animada, sí, pues, para que no pierda la esencia. Animada, sí, pero se podría hacer. Y hacerle el reconocimiento, como bien decía Ariel, a Mampato, porque creo que marcó a muchas generaciones, o sea, una generación completa. Sí, yo no sé en qué estado estarán aquí los dueños de la licencia, los dueños de la marca Mampato, pero por ejemplo hay un festival, un salón de la historieta que se está haciendo en Concepción, el año pasado se hizo en agosto, este año espero que se vuelva a hacer, y ellos tienen un premio en el salón de la historieta, un premio que se llama los premios Pepo, que es el creador de Condorito. Entonces, a través de eso, ellos hacen el reconocimiento al autor y a su historia, y también van premiando a dibujantes, artistas en realidad chilenos que están relacionados con la narrativa gráfica. Entre esos se premian guionistas, coloristas, rotuladores, dibujantes. Entonces, de alguna manera, ahí hay un rescate. Ahora, en el caso de Condorito, es reconocido a nivel internacional. De hecho, hay muchos países que creen que se creó en sus propios países. Y no sé, yo creo que debería, ojalá, poderse hacer lo mismo con Mampato, quizá convertirlo a un medio. O sea, les comentaba que se hizo una animación, pero a lo mejor potenciarlo más, sacarlo como a canales internacionales, no sé, con Nickelodeon, no sé, Netflix, ocupar alguna plataforma, pero no sé quién estará potenciando ahí, o tendría que haber alguna asociación que impulse a ese dibujo. Creo que ya me contribuyeron todos, nos quedamos sin Jorge. Voy a agregar solamente como un fan acérrimo de Mampato, es que efectivamente estoy de acuerdo con todos. Le hace falta más reconocimiento a Mampato, es nuestro superhéroe nacional, debiera tener más importancia y debiera hacerse leer en los colegios. Así que si hay algún profesor escuchando la mesa, póngalo en la lista de lectura. Tremendo, qué mejor que empezar a leer con un cómic y que sea Mampato. Eso es verdad. No sé si quedan más preguntas del público, al parecer me parece que no, y nos estamos acercando ya al final de lo que ha sido esta segunda mesa Bio Bio Fantástica.
Dice aquí Alejandro Ruiz Norambuena, hay que llevar mundos alternos al cine. Mundos alternos, y le dejo la recomendación a todos, es una antología hecha por ALCIF, la Asociación de Ciencia Ficción y Fantasía Chilena, donde, si no me equivoco, contribuyen alrededor de 40 autores, no estoy bien seguro, pero es un libro bastante extenso, como de 400 páginas, donde hay muchos cuentos de ciencia ficción y fantasía. Entre ellos, aprovecho de hacerme el autobombo, hay uno mío, así que les recomiendo si ustedes pueden leer. Buena recomendación que nos hizo acá el espectador. Armando Roselot dice también, gran antología. Yo creo que ahí puede haber más de un cuento del que puede salir una buena producción audiovisual. Bueno, quiero dar este pequeño espacio de tiempo que ya nos va quedando a cada uno para que por favor den palabras al cierre, una despedida, invitarnos nuevamente a conocer sus trabajos y lo más importante, dónde podemos encontrarlos. Ya les pido que por favor mantengan el tiempo para que todos nos alcancemos a despedirnos como corresponden. Vamos a empezar primero en reversa, como comenzamos y los presentamos. Primero con don Jorge García, por favor, palabras al cierre. Primero que nada, muchas gracias, darle gracias nuevamente por esta invitación. Me encantó compartir esta experiencia que he tenido en este trabajo de ciencia ficción. Y bueno, esperemos, Dios quiera luego poder tener en YouTube o alguna plataforma, ¿no es cierto?, nuestro trabajo ya terminado, pero con historias y leyendas de la zona del carbón lo pueden buscar, o como película Casaca de Cuero, y el día de mañana Consecuencia, y así va a ir pasando cada una. Pero están todas enlazadas entre una y otra, igual vamos a tener el gancho en las páginas y en las redes sociales. ¿Ya? Dos Visión, que es la productora, ¿no es cierto?, también nos pueden buscar por ahí. Gracias por la invitación nuevamente y espero nuevamente compartir esta experiencia que estamos teniendo y incentivar a la gente, a todo el mundo que hoy día está a la mano a hacer trabajo de ciencia ficción audiovisual, y las plataformas están. Así que y sería muy interesante tener harta gente trabajando en las calles, grabándose y grabando este tipo de trabajos que son bastante interesantes, son entretenidas, interesantes, pueden ser muy comerciales. Y oye, ojo, hoy día en los premios Oscar hay una plataforma, ¿no es cierto? Hay un premio que es de Cine Home, que se llama Cine Hecho en Casa, que es de películas de muy bajo presupuesto y que se puede postular y se pueden ganar Oscar, y está fácil llegar ahí. Aquí ponerse a investigar y se puede hacer. Así que los incentivo a hacer este tipo de trabajo, que es bastante interesante. Buen dato, Jorge. Gracias. Por favor, ahora a los integrantes de Insomnia Comics, palabra al cierre, ¿dónde podemos encontrar su obra? Hagan difusión, los escuchamos. Ya. Bueno, pueden encontrar la revista en su versión digital, la pueden encontrar en Amazon, escribiendo Insomnia Comics, ahí les va a aparecer las varias ediciones que ya tenemos online, y también está la opción para poder comprarla de manera física. Y también pueden revisar la página web insomnia.webnode.es. Ahí van a poder encontrar las ediciones, quiénes son los autores que están en cada edición, y también los valores en que están para poder adquirirlas. Van a poder encontrar en Insomnia Comics historias de ciencia ficción, hay historias de fantasía, hay algunas historias un poco más crudas. Bueno, la revista está diseñada para adultos, mayores de 18 años. Y también hay algunos cuentos que son autoconclusivos, hay reseñas de algunos autores, hay entrevistas también a diferentes autores nacionales e internacionales. Como les comenté en un principio, la revista está enfocada a un público latinoamericano, desde, bueno, todos los que hablen habla hispana en realidad. Así que, bueno, lo dejo con Claudio también a que haga su cierre. Gracias, Jorge. Dar las gracias por la invitación. Y me comprometo a seguir creciendo, que mi personaje, Kona,
Urkono se llama mi personaje en Insomnia. Eh, 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 siga creciendo también. Y los invito a que se atrevan a ver, entrar al mundo de Insomnia con su historia. Es tan buenísima. Yo, en realidad, me saco el sombrero con mis colegas ilustradores y los que también escriben los cuentos. Es un gran nivel la revista y bueno, reitero las gracias y eso. Y, y espero estar más adelante, ¿no?, en otro programa acá invitado. Genial. Claudio, antes, ¿Sí? mira, Gisela Sangüesa dice: Claudio, yo ofrezco mi ayuda con la escritura de tu libro. Mi correo es lectorylibros@gmail.com. Escribe cuando gustes. Ya, Todos ok. queremos leer tu libro, Claudio, no soy solamente yo. Todos Ya, queremos leerlo. gracias Gisela. Ahí vamos a mandarte ahí un correo. Genial, genial. Ahora dejo el micrófono para palabras de cierre a la gente de FISIF, por favor. No sé, ustedes deciden en qué orden. Ariel, Francisco, cualquiera de los dos. Bueno, por mi parte, agradecer la invitación a este programa e invitar a quienes nos están viendo y escuchando a que se adentren en este mundo de la literatura, de la comunicación audiovisual. Ustedes han escuchado que hay un montón de personas que tienen talento y que, a pesar de todas las dificultades, han creado algo, y ese algo nos permite quizá volver a conectarnos, volver a ser niños, disfrutar de una historia que nos puede conectar con nosotros mismos, con nuestra realidad, y en aquellos mundos donde uno puede dejar volar la imaginación. Yo creo que es una gran oportunidad. Y como tarea para mí, yo había escuchado algo de ese libro, pero ahora me dieron muchas ganas de leer ese Mundos Alternos, así que voy a tratar de conseguírmelo, porque yo creo que esa instancia de atreverse a escribir algo, de exponer algo, tú estás creando algo. Y si ese algo te permite, yo siempre digo, si te permite volar, volver a reconectarte con tu niñez o a hacer volar de la imaginación, bienvenido sea. Yo creo que este mundo de literatura, de la ciencia ficción, de la fantasía, ya sea en los medios de literatura o de audiovisuales, yo creo que es una gran oportunidad para disfrutarlo, para entretenerse. Eso, muchas gracias. Francisco. Bueno, yo reitero mi agradecimiento por la invitación y felicitaciones por esta instancia, que ustedes hagan este trabajo de difundir lo que se está haciendo en cada una de las regiones. Lo encuentro maravilloso, una muy buena iniciativa. Y invitar también a la gente a que visite nuestras redes sociales. Tenemos página web, es fisicocepción.cl, están en Instagram, y bueno, ahí reseñando trabajo nacional, latinoamericano y también el internacional que todos conocemos, que viene del mundo anglosajón. Así que visiten nuestra... Bueno, que les vaya súper bien en lo que adelante. Hemos entendido que tienen programado las regiones que siguen, que les... Se nos pegó un poco, Francisco. Parece que ya había terminado su mensaje, sí, pero su rostro nos deja un mensaje esperanzador. Bueno, me gustaría agradecer a ustedes por haber participado en esta mesa, también al público, la gente que nos está mirando. Y nada, mi mensaje final, más allá de ser de agradecimiento, va dirigido a aquel realizador o realizadora joven del Biobío. Creo que después de esta mesa, si la estuviste viendo, queda claro de que las herramientas están en tus manos, y te invito a acercarte al género nomás y a explicar tu mundo desde ahí. Nos hace falta fantasía, y el Biobío es una zona en donde la fantasía abunda. Nada más que agregar. Espero que haya sido una gran experiencia para todos, y ojalá verlo en el futuro y que podamos realizar trabajos juntos. Creo que todas nuestras facetas se combinan súper bien. Así que solamente eso, despedirme. Gracias a todos. Y les dejo la cámara para que se despidan. A la gente que nos está viendo, sigan con todos, por favor, sigan a nuestro
a nuestros integrantes de la mesa, sigan sus trabajos, comenten, compartan y difundan. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Un abrazo a la distancia. No, chao, que gracias. estén bien. Gracias. Dura el CIF 2021 porque Chile sigue siendo escrito. Primer espejismo Bio Bio Visiones del Porvenir. Todos los sábados de abril desde el 3 al 24 de este mismo mes. El día 3, la primera mesa. Ignición, encendiendo la llama. Día 10, la mesa 2. Bio Bio Fantástico. Día 17, la mesa 3. Más allá del faro. Día 24, la cuarta mesa, autores destacados. Organiza ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile.